Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, donde viajaremos a una isla que es mucho más que un destino turístico. Es una cápsula del tiempo, un apogeo cultural y un símbolo de resistencia a nivel global. No estamos hablando de cualquier isla, no estamos hablando de cualquier pequeño territorio, estamos hablando de Cuba, la perla de las Antillas. Imaginen esto: calles llenas de autos clásicos, fachadas coloniales bajo el sol, y en cada esquina el ritmo del son cubano. Pero detrás de esta postal, lamentablemente hay una historia llena de altos contrastes. Contrastes que explicaremos en este capítulo, sus causas, su origen y por qué llegaron a ser así. En este capítulo despegaremos las capas de esta nación compleja. Exploraremos cómo su geografía la convirtió en un premio colonial y como si fuera un país perdido en el tiempo. Cómo su revolución cambió para siempre su destino y el mapa geopolítico incluso a nivel mundial. Y porque hoy, décadas después de la caída de su principal aliado, siga manteniendo un modelo de socialismo, de partido único. También hablaremos de la crisis económica actual, por qué sucede, cuáles son sus causas, sus orígenes, por qué no se detiene o por qué la solución es complicada, y por supuesto, la cultura cubana, que es muy popular alrededor del mundo. Prepárense para sumergirse en la historia, en la belleza y en la cultura de Cuba. Dije queda mi canal sin suscriptores y la gente se va a otro canal, pero tú sigues aquí escuchando. De verdad te quiero dar las gracias. Ojalá nunca pierdas tu belleza y sonrías siempre a tu alrededor. Mi gratitud no sería tan inmensa. Qué bueno que estás aquí hoy. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Me sigues tú y tú y tú y nadie más que tú. Bienvenidos a este episodio de Cuba. Bueno, supongo que no se esperaban esa intro musical, y es que esta va a ser una nueva sección, va a ser la sección de países. Entonces en la sección de países vamos a cantar su música tradicional, obviamente respetuosamente, modificando un poco la letra para darle un poco de parodia, pero pues básicamente respetando su cultura para dar a conocer como su música y... Total, la música a todo el mundo le gusta, ¿no? Y pues vamos a empezar. Primero que nada, ¿dónde está Cuba? Cuba es el archipiélago más grande de las Antillas. ¿Qué son las Antillas? Son las islas que están cerca del Golfo de México, es decir, las que están cerca entre México, Estados Unidos y Sudamérica. Las islas que están arribita justamente como de Brasil y esa zona, que están justamente en el Océano Atlántico y el Caribe. La isla principal de Cuba es larga y estrecha. La mayor parte del terreno es llano, es decir, plano, pero tiene importantes sistemas montañosos en el sur, como la Sierra Maestra, donde está el Pico Turquino, el punto más alto de Cuba. También su clima es subtropical moderado. Tiene dos estaciones bien definidas, que es la estación seca, que es de noviembre a abril, y la estación lluviosa, de mayo a octubre. También Cuba, por su ubicación, pues constantemente sufre de huracanes y ciclones que se forman en el océano, pues vaya por su ubicación geográfica. Está en la ruta de los huracanes que luego vienen a México, entonces pues ese es uno de los factores con los que sufre a menudo. Para conocer de Cuba y también de su importancia cultural, hay que conocer de historia. Entonces, la isla estaba habitada antes de Colón y la llegada de los españoles, estaba habitada por los pueblos taínos, siboneyes y guanajatabeyes, perdón en la pronunciación. Estas etnias eran las que habitaban antes de la llegada de los españoles. Cristóbal Colón llega en 1492 a América. La colonización comienza en el siglo XVI, es decir, a partir del año 1500. Entonces su economía al principio se centró en la ganadería y en la producción de tabaco
y luego en el azúcar a gran escala, lo que impulsó la importación de esclavos africanos a la isla. Cabe mencionar que la base de la isla, por decirlo así, la base de la población, eran siboneyes y guanajatabeyes. Los taínos tenían una cultura avanzada que practicaba mucho la agricultura y la cerámica. Muchas palabras que usamos hoy vienen del taíno en el español. Por ejemplo, la palabra canoa, barbacoa o tabaco. Cuando llegan los españoles, la colonización pues obviamente fue rápida y brutal, lo que llevó casi a la extinción indígena de Cuba por enfermedades, trabajos forzados. Diego Velázquez, que fue el gobernador de Cuba durante la colonización, fundó varias villas dentro de la isla, por ejemplo, Baracoa, Santiago o La Habana. Los esclavos africanos que les digo que llegaron a la isla, aparte de proporcionar mano de obra, infundieron tradiciones y ritmos dentro de la cultura cubana. Es por ello que es una cultura muy rica, a pesar de ser un territorio pequeño. Cuba, así como la mayoría de países en América, obviamente tuvo su independencia ante España. Entonces, en este caso, su pensador más importante fue José Martí. Él fue un líder militar que murió en combate en 1895. Él fue un pensador que articuló una visión de una Cuba libre, con todos y para el bien de todos. Una filosofía que actualmente se discute si se cumplió o no por la situación actual de la isla. También los cubanos no se independizaron bien como tal, porque al independizarse fueron dependientes de Estados Unidos. ¿Por qué? La guerra de 1898 o la independencia cubana, hagan de cuenta que no fue un conflicto de meses, sino ya llevaban 3 años luchando. El Ejército Libertador o Mambises, que eran los cubanos. Llevaban 3 años luchando y desgastando al ejército español desde 1895. Pero entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos intervino Cuba. En esos tiempos España ya estaba harta y al borde de la derrota. Entonces los cubanos se sintieron en la antesala de la libertad, es decir, ya casi para ganar. Pero entonces hubo una intervención. ¿Qué pasó? Supuestamente se hundió un acorazado llamado el acorazado Maine en el puerto de La Habana. ¿Y cuál fue el problema con este acorazado? Este acorazado coincidentemente lo envió a Estados Unidos al puerto en un momento de alta tensión entre Cuba y España. Lo enviaron a propósito. Entonces, obviamente la brutalidad de la guerra cubana pues no perdonó. Terminaron hundiendo este acorazado y Estados Unidos le echó la culpa a España. Entonces, como Estados Unidos se sintió muy ofendido por este acorazado, y este acorazado representaba fuerza, representaba demostración, y en general una advertencia como para el gobierno español, y para ese entonces pues también era uno de los barcos más modernos de Estados Unidos en esa época, pues ¿qué pasó? Lo hundieron. Entonces hubo problemas bastantes. A las 9:40 de la noche, un 15 de febrero de 1898, una explosión sacudió el puerto de La Habana. La proa del Maine saltó por los aires y el barco se hundió en el fango del puerto. Murieron 266 tripulantes, la mayoría marineros, en lo que fue una catástrofe humanitaria y una pérdida material importante para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué ocasionó un problema? La manipulación de información. Inmediatamente después del hundimiento, la prensa sensacionalista de Estados Unidos, o una prensa amarillista, ignoró cualquier cautela, ignoró cualquier información verídica, y lanzaron titulares incendiarios culpando sin ninguna prueba a España. En un acto traicionero, la consigna se convirtió en el rito de la guerra nacional. Es decir, pusieron una propaganda para echarle la culpa a España cuando nunca tuvieron pruebas si eso fue verdad, y ponían frases como recordad el Maine, al infierno con España, etc.
Esto obviamente movilizó instantáneamente la opinión dentro de Cuba y le dio cierto respaldo al ejército estadounidense a favor de esta guerra. Como no es novedad, Estados Unidos se metió a una guerra donde no tenía que ver nada. Pero pues obviamente España no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿qué pasó? España solicitó una investigación conjunta con Estados Unidos pues para investigar bien los hechos, para evitar malversaciones o cualquier información mala. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente Estados Unidos llevó a cabo la investigación. Entonces concluyeron que el Maine, el acorazado, había sido hundido por una mina externa colocada coincidentemente bajo del casco del barco, culpando implícitamente a España de los hechos. España en ese tiempo controlaba el puerto de La Habana y era un importante punto estratégico para la corona española. La versión española, que sugería una explosión interna dentro del barco por fallas mecánicas, fue totalmente ignorada por Estados Unidos. Y obviamente, como Estados Unidos tenía un poder mayor de propaganda en ese momento, pues todo el mundo le creyó a Estados Unidos. Obviamente, con el paso de los años han surgido nuevas teorías o nuevas investigaciones que sugieren hechos totalmente diferentes. El estudio más reciente indica, este estudio fue en 1976, que la causa más probable de la explosión de este acorazado fue por una explosión interna, específicamente el incendio de las carboneras, que son los depósitos de carbón del barco. Entonces, al estar muy cerca del depósito de municiones, habría provocado inmediatamente la detonación de la pólvora y pues el barco valió. Pero pues obviamente como en ese tiempo Estados Unidos estaba de necio, ¿qué fue lo que pasó? Por consecuencia del hundimiento del gran acorazado de la flota americana, Estados Unidos tuvo el pretexto moral, o casus belli, que necesitaba para intervenir en Cuba. Es decir, con eso Estados Unidos dijo, pues voy a intervenir en Cuba porque no es posible que España me siga atacando. Formalmente, en abril de 1898, Estados Unidos declara la guerra a España, iniciando así la guerra hispano-estadounidense y el inicio del fin del Imperio Español. El Maine no solo se hundió en la bahía de La Habana, sino que también hundió el sueño cubano de una independencia soberana, es decir, una independencia propia, sin necesidad de que algún otro país metiche se meta a hacer lo que quiera. Lamentablemente por esta situación, pues Cuba como tal nunca tuvo una independencia soberana, porque por este motivo de que Estados Unidos se metió, pues Estados Unidos adquirió la tutela de la isla, por decirlo así. Entonces ese fue un problema y pues Cuba como tal nunca tuvo una libertad. ¿Qué pasó después de esto? Básicamente, pues como les digo, Estados Unidos se convirtió como en el tutor de Cuba. Entonces, Cuba se convirtió en una república de papel, donde realmente era dirigida por Washington, que es la capital de Estados Unidos. Cuba seguía teniendo buenas exportaciones de sus productos como el azúcar y el tabaco, y también tenía un buen transporte y un buen turismo. Entonces, Estados Unidos la convirtió en una extensión económica, porque obviamente cerca de Cuba queda Florida, que es actualmente también uno de los estados más visitados de Estados Unidos por sus playas y todo eso. Entonces Estados Unidos aprovechó la ubicación para hacer Cuba como una extensión paradisíaca, un lugar de turismo, y pues obviamente Estados Unidos de ahí sacaba muy buen capital, que iba directo a los bolsillos de Estados Unidos, y Cuba era pues solo Cuba, es decir, no les daban la importancia que merecían. El puerto de La Habana se convirtió en el patio de juegos de los estadounidenses, entonces se construyó un paraíso de lujo con casinos, hoteles y vida nocturna, controlados a menudo por la mafia. Este glamour contrasta fuertemente con la pobreza y la desigualdad que se vivía en las zonas rurales. Como suele hacer Estados Unidos en todos los territorios donde interviene, generalmente ponen a un presidente o algún idealista con ideas capitalistas o con ideas que converjan con Estados Unidos. En este caso pusieron como presidente a Fulgencio Batista, que fue una figura central y controversial en la historia cubana. ¿Por qué? Porque fue un régimen. Entonces,
La dependencia de Estados Unidos fue la causa de la Revolución Cubana. ¿Quién fue Fulgencio Batista? Fue un líder militar que luego se convirtió en presidente constitucional y finalmente fue un dictador. Entonces, ¿cómo estuvo la historia de Fulgencio Batista? Él es conocido por un suceso llamado la Revuelta de los Sargentos en 1933, donde lideró una sublevación de suboficiales, es decir, sargentos y cabos, contra el gobierno. Entonces él no asumió la presidencia inmediatamente, sino que se convirtió en el jefe de las Fuerzas Armadas, que era el poder en ese entonces por la inestabilidad política, y él lideraba, o él como que le decía qué hacer al presidente en ese momento. Él controlaba lo que pasaba en la política cubana y lo hizo hasta 1940, pero él nunca fue presidente como tal. En 1940 se postula a las elecciones y las gana, y presidió Cuba de forma constitucional. Durante este periodo promulgó la Constitución de 1940, una de las más avanzadas de la época. Al final de su mandato, entregó el poder pacíficamente y sucedió el poder político de Cuba sin ningún problema. Acuérdense que él siempre tuvo influencia estadounidense directamente. 12 años después, en 1952, él busca volver a competir por un lugar en la presidencia. Pero sin embargo, por los años y todo esto, pues ya perdió jerarquía, perdió poder. Al ver que no tenía éxito, volvió a hacer lo que hizo de joven, orquestar un golpe militar, donde otra vez ganó. El golpe de estado de 1952, el 10 de marzo, a solo 3 meses de las elecciones, Fulgencio Batista, tomó el poder por la fuerza. Este acto ilegal, a consecuencia, disolvió el Congreso, abolió la Constitución que él mismo había hecho, que era una de las más avanzadas de la época en el mundo, y estableció una dictadura. Este golpe fue el detonante que radicalizó a jóvenes opositores como Fidel Castro, figura importante dentro de Cuba. Su régimen es de los más corruptos, donde altos funcionarios y el propio Batista se enriquecieron enormemente mediante comisiones y desvío de recursos, a pesar del alto Producto Interno Bruto o PIB que tenía Cuba en ese momento. La riqueza pues obviamente se concentraba en lo que es La Habana y en las manos de la élite, que pues como les digo tenía influencia de Estados Unidos porque era como el patio para vacacionar de los estadounidenses. Entonces el campo cubano pues vivía en extrema pobreza, mientras los ricos estadounidenses y extranjeros disfrutaban en La Habana y le daban recursos a Batista, porque no era Cuba, era a Batista. Batista se lo robaba. Cuba tenía también altas tasas de analfabetismo y falta de servicios básicos, como es el agua. Obviamente volvieron a surgir ideas para hacer un golpe de estado. A medida que crecía la oposición de Batista, jóvenes como Fidel Castro alentaban buscar un nuevo golpe de estado. Con el tiempo la dictadura se llenó de censura, cada vez era más brutal, con menos derechos. Batista se enriquecía cada vez más junto con su gabinete, cada vez Cuba era más un desastre. Entonces, ¿cuándo fue el punto de quiebre? Cuando el Buró de Represión de Actividades Comunistas, que viene siendo un departamento como antiideas comunistas, y otras fuerzas de seguridad del Estado, torturaron y asesinaron a miles de opositores cubanos, especialmente después del inicio de una pequeña lucha guerrillera. Como Estados Unidos quería seguir manteniendo su poder elitista dentro de La Habana, pues obviamente apoyó a Batista, que era el que habían designado desde un inicio, principalmente por su política anticomunista, porque hay que aclarar que en esos tiempos pues era todavía la Guerra Fría, es decir, capitalismo contra comunismo. Entonces, ¿qué dio Estados Unidos? Le dio demasiado apoyo militar, demasiado poder económico todavía más a Batista, y además le dio más inversión a empresas estadounidenses en Cuba para seguir enriqueciendo más La Habana y pues el negocio estadounidense. Sin embargo, pues a medida que la brutalidad y la impopularidad de Batista crecían, la revolución ganaba terreno, había menos turistas y pues demás factores que afectaban directamente a La Habana. Estados Unidos, con el tiempo,
y pues obviamente los turistas comenzaron a distanciarse y finalmente le retiró el apoyo a finales de 1958, después de estarlo manteniendo para evitar esta guerra con los guerrilleros. Pues finalmente Estados Unidos ve que pierde y pierde militares, que pierde y pierde dinero, que la guerra nunca llega a un tratado de paz o algo similar. Entonces lo dejan solo a Fulgencio Batista en 1958. Lo que básicamente, pues ¿qué va a pasar? Pues lo van a terminar derrocando. En 1959, el grupo guerrillero liderado por Fidel Castro y el Che Guevara demostró la debilidad del ejército de Batista, que ya estaba totalmente desmoralizado y sin tropas estadounidenses que lo apoyaran. En las primeras horas del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba hacia República Dominicana, llevándose a su familia y pues obviamente sus billetes. La dictadura de Batista fue el catalizador del conflicto que transformó a Cuba. La desigualdad y la corrupción hicieron que un nuevo golpe de Estado cambiara totalmente a la isla que en ese momento era un paraíso estadounidense. Al suceso anterior de Batista y esta guerrilla de guerrilleros con el líder Fidel Castro y también el Che Guevara, es lo que se le conoce como la Revolución Cubana y lo que terminó alejando a Estados Unidos de la isla. La revolución fue posible gracias a los ideales de Fidel Castro, de Che Guevara, y también porque estudiantes, intelectuales, campesinos y parte de la clase media que estaba en desacuerdo con Batista se unió a combatir para acabar con este régimen. Al ser apoyado obviamente Batista por el ejército estadounidense, pues obviamente Cuba en esos momentos tenía una ideología capitalista. Los guerrilleros, como Fidel Castro y el Che Guevara, propusieron una idea similar al socialismo en Cuba. Obviamente totalmente contrario a Estados Unidos y totalmente contrario a lo que Estados Unidos estaba haciendo en la isla. Lo primero que hicieron los nuevos gobernantes de Cuba, o los nuevos líderes de Cuba, que eran Fidel Castro y Che Guevara, fue buscar un acercamiento con la URSS, es decir, el bloque totalmente opositor al capitalismo y totalmente opuesto a Estados Unidos. La URSS, también conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era otra de las potencias globales más importantes de la época. El Che Guevara buscó la industrialización de Cuba, no solo de La Habana. El chiste es que terminó idealizando un plan para revolucionar Cuba y traer más industria, pero pues por los recientes conflictos pues fue totalmente un fracaso. Sin embargo, un proyecto que fue un éxito fue la alfabetización en 1961, ya que este fue el primer logro importante de Cuba, ya que en menos de un año redujo el analfabetismo de un 20 a un 4%. En un tiempo récord, miles de estudiantes de Cuba viajaron al campo para enseñarse a leer y escribir, reduciendo el alfabetismo a niveles nunca antes vistos en la isla. Cuando Cuba pensaba que iba a estar más en paz, pasó lo inevitable. Estados Unidos, como siempre, atacó una vez más. En 1962 hay un evento que se le conoce como la crisis de los misiles de Cuba, que fue uno de los enfrentamientos más peligrosos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que fue uno de los momentos donde el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear. El conflicto fue en Cuba, no fue ni en Rusia, no fue ni en Estados Unidos, sino el conflicto fue en Cuba. ¿Qué fue lo que pasó para llegar a esto? En 1961, cuando Fidel Castro estaba en el poder de Cuba y estaba buscando ayudar a su población, en 1961 hubo una invasión estadounidense, un intento de intervención por parte de Estados Unidos en la Bahía de Cochinos. El líder cubano Fidel Castro temía una invasión total de Estados Unidos, entonces más que nunca se acercó a la Unión Soviética en busca de apoyo. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos había instalado antes misiles nucleares de alto alcance en Turquía e Italia, apuntando directamente a ciudades soviéticas, entre ellas Cuba. El líder soviético de ese entonces, Nikita Khrushchev, concibió la Operación Anadir, que era el nombre clave de su operación, donde instalaba misiles en Cuba para equilibrar la amenaza de Estados Unidos, poniendo ciudades de Estados Unidos bajo su alcance, entre las más importantes,
el estado de Florida, que como les digo, era el puente hacia el paradisíaco mundo de La Habana antes de todo esto. ¿Cómo comenzó este conflicto en 1962? Cuando un avión espía de Estados Unidos detectó y fotografió las instalaciones de misiles balísticos soviéticos en Cuba, cuando Estados Unidos no estaba enterado de la presencia de ningún misil soviético en el territorio. Esta guerrita duró 13 días, pero en una mala decisión pudo haber desencadenado, como les digo, una guerra nuclear. El 16 de octubre, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, recibe las pruebas fotográficas de los misiles y convoca una reunión de emergencia. Entonces se pelean o se discute entre gente que propone un ataque aéreo o los que buscan una salida diplomática para acabar con el conflicto en plena tensión de la Guerra Fría. El 22 de octubre, 6 días después, Kennedy se dirige a la nación mediante un mensaje donde anuncia el descubrimiento de los misiles en Cuba y establece una cuarentena, es decir, un bloqueo naval, en torno a Cuba para impedir la llegada de más armamento soviético. El bloqueo es considerado como un acto de guerra por la Unión Soviética. Entonces los barcos soviéticos con destino a Cuba se acercan potencialmente a la línea de bloqueo, poniendo al mundo y a Cuba al borde de otra guerra. 5 días después, el 27 de octubre, también conocido como el Sábado Negro, un avión espía estadounidense es derribado sobre Cuba, matando al piloto. La presión militar sobre Kennedy para atacar Cuba alcanza su máximo punto. Los líderes de ambas naciones intercambian mensajes buscando desesperadamente una solución. Al día siguiente, Khrushchev anuncia por radio que desmantelará y retirará los misiles de Cuba. El mundo respira, la crisis terminó. Básicamente fue un acuerdo donde Kennedy y Khrushchev, negociando a través de canales diplomáticos secretos, se compromete a retirar todos sus misiles nucleares de Cuba, la URSS bajo inspección de la ONU. A cambio, Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba otra vez. Entonces, básicamente llegan a una paz, donde también Estados Unidos se compromete a retirar en secreto sus misiles Júpiter obsoletos de Turquía, es decir, a desmantelar sus instalaciones en Turquía. A consecuencia de esto, ¿qué volvió a pasar? Se instaló el teléfono rojo, el cual es una línea de comunicación directa entre Moscú y la Casa Blanca en Estados Unidos para comunicar instantáneamente y evitar malentendidos que llevaran a una guerra nuclear. También se hizo el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, donde los líderes reconocieron el peligro de la situación y reconocieron el punto al que pudo haber escalado. Entonces, esto condujo al primer acuerdo internacional para limitar las pruebas de armas nucleares. Fidel Castro se sintió traicionado por la URSS porque Fidel Castro realmente quería defenderse otra vez de Estados Unidos. Fidel Castro lo vio como una sumisión de la URSS a Estados Unidos. Entonces eso lo vio como un debilitamiento y se sintió traicionado por Estados Unidos, por la URSS, ya que el acuerdo se hizo sin consultarle a Fidel Castro y solo garantizaba que Estados Unidos no invadiría la isla. No obstante, la promesa de no invasión aseguró la supervivencia del régimen revolucionario cubano y más estancia en el poder por más años. Fidel Castro, que fue el importante líder de Cuba, con su habilidad oratoria y su resistencia ante las presiones extranjeras de Estados Unidos, y además del carisma de su figura como líder, ayudó a unir a la isla en una población sólida, defensora de sí mismos y sobre todo muy patriótica hacia su cultura, su historia y el patriotismo en general de Cuba. Obviamente Estados Unidos nunca dejó de presionar, siempre estuvo presionando a la isla, pero Fidel Castro siempre se mantuvo sólido y a la defensiva y no permitió ninguna nueva intervención. Él se mantuvo en el poder de Cuba hasta 2008 cuando se retiró de la política y es considerado un héroe importante dentro de Cuba por sus aportaciones a la Revolución Cubana, su liderazgo y pues en general a los años que estuvo como presidente de la isla. Fidel Castro se retira por enfermedad de la presidencia en 2008 y entra Raúl Castro, que era su hermano.
Él asumió formalmente la presidencia en el 2008, marcando el inicio de un nuevo periodo para Cuba, llamado el periodo de ajuste, donde se buscaba un ajuste más político. Fidel Castro era más un líder carismático y emocional, y Raúl era algo más político, más sobrio, militar y centrado en el orden y la disciplina de las instituciones públicas. Su principal reto era asegurar la continuidad socialista sin el carisma de Fidel Castro, por lo que su foco pasó a ser menor al de su hermano, y creó varias reformas institucionales y económicas en Cuba. Hay que recordar que Cuba y la URSS siempre fueron grandes aliados tras los roces que tuvieron con Estados Unidos, ya que la URSS era como lo pudieron ver en lo del acorazado y todo esto. La URSS siempre era como una constante amenaza para Estados Unidos, y pues como Estados Unidos era una amenaza de Cuba, pues Cuba lo vio como un aliado a la URSS. Entonces todo el tiempo, siempre que estuvo Fidel Castro, recibió el apoyo de la Unión Soviética hasta su disolución en 1991, pues cuando se disolvió totalmente esta facción, y pues que obviamente todas las potencias o países que apoyaba el socialismo pues fueron cayendo poco a poco, fueron decayendo. Hay algunos que aún permanecen, como China y otros países también como Vietnam, pero Cuba también sigue siendo socialista. Sin embargo, ahí variaron los éxitos, ya que unos fueron éxitos y otros fueron fracaso. Pero pues desde la disolución de la Unión Soviética, todas estas potencias tuvieron un rumbo bastante diferente. Y en el caso de Cuba, pues ante la decadencia de la economía por la caída de la URSS, Raúl tuvo que imponer ciertas condiciones económicas, ciertas reformas para poder continuar de buena manera el funcionamiento de la isla. La URSS pues era el motor de Cuba, por decirlo así, era su principal inversor, pero pues cuando se disolvió tuvo que regular la economía Cuba por su propia cuenta y hacer como una especie de independencia de la URSS en cuestiones económicas hablando, pues porque literalmente la URSS desapareció. Entonces él buscó fomentar la inversión extranjera. Se eliminaron algunas prohibiciones para los cubanos, como la compraventa de casas y autos. Acuérdense que el socialismo cubano es muy radical, entonces Raúl Castro lo que decidió fue abrirse más hacia la inversión extranjera para pues volver a captar economía, así como lo era con la URSS, para pues tener como un sustento más allá. Su objetivo era ser el modelo económico más eficiente y sostenible, basándonos pues en las características que ya mencioné, y para garantizar la supervivencia del sistema cubano a largo plazo, pero sin renunciar al control político del Partido Comunista Cubano, es decir, el partido que lideró Fidel Castro y por el cual pues ganó, fue la revolución, y el cual estuvo en el poder también con Fidel Castro y con Raúl, y que actualmente sigue siendo el Partido Comunista Cubano el que está en el poder dentro de Cuba. En 2018, una vez más, Raúl Castro se retira de la presidencia. Fidel Castro muere en 2016, él se retira de la presidencia en 2018 y da paso a una nueva generación de líderes que ya no tienen ninguna relación sanguínea con Fidel Castro. Recordemos que Raúl era el hermano de Fidel. En este caso, el poder sucedió hacia Miguel Díaz-Canel, que es el actual líder cubano, y básicamente su legado es la institucionalización del socialismo en un partido único, que viene siendo el reforzamiento socialista al Partido Comunista Cubano, es decir, fue todavía más radical, y preparando las bases para que el sistema pudiera estar en todo momento halagando a sus fundadores, a Fidel, Raúl Castro y a los demás líderes guerrilleros de Cuba. Entonces le dio una imagen propagandística al socialismo, heredando el modelo de partido único, es decir, manteniéndolo, y la justificación histórica de la revolución, que fue consolidada por el carisma de Fidel y sus habilidades lingüísticas. Además, aplicó limitadas reformas económicas y un enfoque de gestión pragmática al estilo de Raúl Castro. Es decir, Miguel Díaz-Canel aplicó
un gobierno muy similar al de Fidel y al de Raúl en diferentes puntos de vista. Y obviamente enalteciendo la imagen de estos dos, que básicamente es como la imagen que tiene Cuba, como de libertad, de justicia y de patriotismo sobre todo. Ahora, como muchos de ustedes saben, Cuba no tiene la mejor economía que digamos, por lo que el modelo que presentó Raúl Castro no fue de lo más eficiente posible, y ni mucho menos el modelo político ayuda en este caso mucho. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que llevó a Cuba a estar en una crisis que actualmente continúa y actualmente se sigue agravando cada vez más? Como les decía, Cuba dependía principalmente de su principal aliado, que era la URSS. Pero en los 90, cuando se empezó a desintegrar y empezó a ir en decadencia junto con todas sus potencias y aliados, Cuba perdió de golpe el 85% de su comercio al extranjero, ya que pues, su principal aliado era la URSS, era su principal cliente. Entonces empezó a perder toda la inversión que generaba, empezó a haber escasez de combustible, alimentos y medicinas, y obligó a Cuba a declarar el periodo especial en tiempos de paz, o básicamente un periodo de emergencia. El gobierno de Fidel Castro se vio obligado a realizar dolorosas y limitadas aperturas para la supervivencia. Por ejemplo, de emergencia legalizó el dólar y dio apertura básicamente libre a cualquier turista, y dio entrada limitada a la inversión extranjera para que esta crisis no se agravara tanto. También fomento de las remesas de cubanos en el exterior. La prioridad de esta época fue la supervivencia del sistema político, no tanto el crecimiento sostenible. Este fue uno de los errores que causó que actualmente Cuba siga en crisis, que no fue un plan sostenible, sino fue más como un plan de emergencia. Después de eso, más o menos se estabilizó. Pero pues obviamente Cuba, al ser una isla, al ser un territorio pequeño, pues es crucial que tenga aliados para su supervivencia, ya que por sí solos, por sus limitaciones de territorio y de recursos, pues tampoco es muy fácil exportar o es muy fácil generar turismo, pues por estas limitaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Buscaron otro aliado, en este caso fue Venezuela. Raúl Castro en su momento buscó como aliado a Venezuela en los años 2000, cuando Venezuela estaba en su apogeo. Entonces Cuba estableció una alianza estratégica con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que es el presidente anterior a Nicolás Maduro. Y el nuevo intercambio se basó en que Cuba enviaba médicos y profesionales a cambio de petróleo venezolano. Cabe aclarar que el sistema médico de Cuba es de los mejores del mundo por su forma de trabajo, porque ahí son donde los médicos cubanos van a las casas de todos los habitantes, es decir, es una atención más personalizada, también pues por los factores de población, por los factores de las especialidades de estos médicos que son de alta capacidad. Y pues cabe aclarar que los médicos cubanos generalmente están muy bien preparados y sobre todo son bien valorados en el extranjero, más que dentro de Cuba, porque pues en Cuba por la situación económica pues su paga no es como lo es en otras partes del mundo. Entonces varios cubanos médicos buscan emigrar a otros países donde su trabajo es mejor valorado. Todo iba bien otra vez, pero pues ¿qué pasó? Así como les pasó con la URSS, ahora les pasó con Venezuela. Venezuela empezó a decaer y de estar en apogeo empezó a estar en decadencia y así por otros factores que hablaremos luego en otro capítulo. Pero pues esto hizo que otra vez Cuba se fuera decayendo una vez más. Sus principales aliados otra vez cayeron y pues obviamente Cuba sufrió consecuencias directas, lo que volvió a generar planes de emergencia inciertos, planes de emergencia económicos, que algunos funcionaron, otros no, y que causaron una gran incertidumbre dentro de la población, y pues que causó más problemas económicos todavía. Ya hablamos un poco de política, de economía, ahora toca hablar un poco de la cultura cubana y por qué es muy relevante a nivel internacional y por qué también es única y no se compara con ninguna otra en América.
Aquí, ¿qué pasó? Como les mencionaba al principio, hubo una fusión étnica entre africanos y los cubanos residentes. Entonces, a Cuba se le describe como un ajiaco. El ajiaco es un guiso tradicional cubano que mezcla muchos ingredientes. Entonces, una isla donde las culturas de España, África, China y otras se han fusionado en una identidad única. Básicamente, Cuba fue una mezcla cultural bastante interesante. Obviamente, como hicieron los españoles cuando llegaron aquí, pues obviamente impusieron la religión católica, sobre todo en América y pues obviamente también en Cuba. Entonces, sus religiones originarias también muchas de ellas se encuentran extinguidas o están a punto de extinguirse. Y pues yo paso a prácticas poco tradicionales o variantes de la religión católica, con otros significados, otros enfoques y más ritualistas. El béisbol es el deporte nacional de Cuba, que fue una pasión heredada de Estados Unidos. Por si no lo sabían, el deporte nacional de Estados Unidos también es el béisbol. Entonces ahí se lo heredaron. Hay bastantes jugadores cubanos en la MLB, que es la Major League Baseball, o la liga más importante de béisbol supuestamente en el mundo. Entonces ahí hay mucha presencia cubana, sobre todo porque pues fue un deporte heredado de Estados Unidos hacia Cuba, que fue perfeccionado y pues obviamente las características físicas de los cubanos pues ayudaron a un mejor rendimiento en general, lo que los llevó pues a consolidarse como en un éxito y lo que generó bastante exportación de jugadores de Cuba hacia las grandes ligas en Estados Unidos. También Cuba es conocido principalmente por su arquitectura, ya que su arquitectura pues es considerado como un país perdido en el tiempo, ya que su arquitectura y principalmente la capital, que es La Habana, permanece en el pasado por la carencia de remodelaciones o la carencia de modernidad. Los edificios que están en la capital son originales de hace 50 años, en su época de apogeo, cuando eran una colonia estadounidense. Entonces, esos edificios no se han podido remodelar por las situaciones económicas y pues se conservan hasta la actualidad. Al no haber remodelaciones, pues sigue teniendo el mismo toque original con el que fue construido, obviamente ya desgastado con el tiempo, pero esto sigue atrayendo bastante turismo justamente porque es único en el mundo. Esa carencia de modernidad le da un toque especial que le gusta mucho a los extranjeros. También una cuestión que es muy importante de Cuba y que se exporta mucho a nivel mundial es el ron cubano y el tabaco, el puro cubano, que es considerado el mejor del mundo, ya que pues Cuba con los años perfeccionó las técnicas al crear este producto y es muy disfrutado sobre todo por el mercado estadounidense. Algo también que ha aportado Cuba al mundo es la música cubana, que es una música muy pegadiza, muy rítmica, que es muy similar a la música latinoamericana, pero la música cubana tiene un toque especial. Esta música cubana lo que hace es que utiliza un ritmo muy particular, además de que pues son cubanos los que cantan este tipo de música, entonces los cubanos tienen un acento también particular del español, entonces le da un acento como más cantadito, un acento más alegre, más amigable, que luego se te pega al escuchar una canción. Otro dato curioso es que la salsa nació en Estados Unidos, pero con origen en Cuba, ya que la música original cubana pues se le llama el son cubano. Esta se modernizó, se hizo popular, llegó a Nueva York en Estados Unidos años después y se fusionó con otros ritmos latinos que ya estaban en la región. Entonces, esta combinación se le llamó salsa como un nuevo ritmo musical. Como repito, Cuba viene siendo la raíz, el origen, pero pues como tal nació en Estados Unidos. El gobierno cubano también ha invertido bastante en lo que son escuelas de ballet a nivel amateur y profesional en toda la isla, ya que Cuba también durante su época de gloria tuvo grandes bailarinas y bailarines que consolidaron el mercado, sobre todo ahí en La Habana, y que pues dieron buenos ojos a los estadounidenses. Es decir, les gustaron mucho a los estadounidenses
y pues también eso generó una importación, exportación de bailarinas cubanas, así como pasó con los jugadores de béisbol. Increíblemente, aunque no lo parezca, Cuba, a pesar de un país prácticamente nulamente desarrollado ya en los últimos años, aún así sigue teniendo uno de los sistemas médicos y una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo. Incluso mejores que en Estados Unidos u otros países desarrollados. ¿Qué es lo que hace esto posible? A pesar de que pues se sepa que no hay una muy buena alimentación ahí en Cuba, pues realmente es algo muy increíble, es un sistema bastante bien desarrollado, donde en Cuba no hay un hospital general, no hay consultorios generales, no hay nada de ese tipo. Ahí lo que predomina son los médicos familiares, es decir, a ti en tu casa se te asigna un médico que va a tu casa a atenderte. Tú no sales de tu casa. El médico va a tu casa, te atiende y hace un chequeo a ti y a la demás familia para ver cómo estás. Entonces, tú no sales de casa porque estás enfermo. Esto evita contagios, pero pues obviamente que el médico es el que se expone. Pero justamente por eso lleva todo su equipo. Al revisarte, te revisa cada cierto tiempo, periódicamente, para revisar que todo esté en orden y cualquier cosa, pues lleva su equipo, te atienden en tu casa y pues no contagias a nadie, todo está seguro, estás cómodo en tu casa, entonces te recuperas de mejor forma. Este es un sistema que está en la mayor parte de Cuba, principalmente también en La Habana, que es donde hay más presencia de médicos. Pero pues es un sistema que actualmente les ha funcionado para reducir la tasa de mortalidad infantil. Algo que les ha salido mejor que algunos países desarrollados mediante este método. Al Cuba tener muy buena escuela de médicos, lo que hace luego el gobierno es hacer un intercambio de médicos a cambio ya sea de petróleo, divisas o acuerdos comerciales. Es una estrategia económica que realiza Cuba para seguir sobreviviendo, mientras países desarrollados o menos desarrollados aprovechan a los médicos cubanos y aprovechan su experiencia para tratar de mejorar su sistema de salud. Otro logro que increíblemente uno no esperaría de Cuba, con todo respeto, es las biotecnologías y vacunas propias. Durante la pandemia de COVID-19, Cuba desarrolló en biotecnología y además desarrolló vacunas anti-COVID-19. En este caso fueron la Soberana 02 y Abdala. Su uso se utilizó en varios países con una buena eficacia y siendo una demostración de la capacidad científica de Cuba. Los médicos cubanos, como dato curioso, son bastante especialistas o no necesitan demasiados recursos o equipo para trabajar debido a, pues, cómo viven en Cuba. Ya que, a pesar del éxito de la Escuela Cubana de Medicina, pues la escasez de suministros básicos, la escasez de medicina o la escasez de equipo médico, pues lamentablemente es una realidad en la isla. Entonces, muchas veces estos médicos se las tienen que idear para trabajar con lo poco que tengan y aún así siguen teniendo exitosos resultados por su gran ingenio. Entonces, los médicos cubanos son muy capaces de hacer esto gracias a pues las condiciones en las que están y a lo que han tenido que pasar para poderse seguir laborando como médicos. Otra cuestión que da el socialismo, en este caso a Cuba, es que el sistema educativo es totalmente gratuito desde preescolar hasta la universidad, incluyendo medicina, que generalmente en países desarrollados son carreras muy caras, además de otros posgrados, lo que permite que el acceso al conocimiento no dependa del nivel socioeconómico del sujeto que vaya a tener la educación. Eso es una característica en países socialistas, así como Cuba. Con el tiempo, mucha gente ha intentado salir de Cuba,
e ir a otros lugares del mundo para recibir una mejor remuneración con su trabajo, ya que pues también por el socialismo y esta cuestión económica hay una situación algo curiosa que pasa dentro de la isla, ya que por ejemplo en Cuba es normal que la gente tenga más de 2 empleos. Es muy común ver a médicos taxistas circulando por las calles de La Habana en sus taxis, ya que pues como tal el Estado paga lo mismo por cualquiera de las dos profesiones. Nada más que muchos prefieren estar más tiempo como taxistas por las propinas que pueden recibir de los turistas. Pero pues esta es una situación curiosa, ya que generalmente en otros tipos de países los salarios entre un taxista y un médico pues tienen una diferencia abismal, pero en Cuba es exactamente igual con cualquier tipo de profesión. Esto es algo muy criticado porque pues no es lo mismo salvar una vida a salvar un viaje de un turista. Pero pues en este caso pues el viaje del turista saca más dinero para los médicos taxistas cubanos. En Cuba las remesas son un alivio para la mayoría de familias cubanas, principalmente dinero enviado desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos. Muchas veces es un desahogo para varias familias que intentan comprar un pedazo de pan, que intentan comprar la comida y pues de esta manera logran sobrevivir día a día. Otra cosa importante es que en Estados Unidos cada estado tiene su propio reglamento interno que muchas veces no puede ser tocado por el gobierno federal. Es como si fueran mini países dentro de un gran país. Entonces, por ejemplo, en el estado de Florida es uno de los estados más exigentes en cuanto a la migración cubana o en cuanto a cualquier tipo de ayuda humanitaria hacia Cuba, por la situación que tuvieron años atrás, donde cortaron relaciones con Cuba. Entonces hay muchas manifestaciones de gente pro Cuba y el gobierno es ultra contra Cuba. Entonces generalmente son posturas muy duras, posturas muy radicales las que se toman. Y en la mayoría de las veces, en este caso como Estados Unidos tiene más poder, pues los que se ven más afectados sigue siendo Cuba. En la actualidad, Estados Unidos tiene un bloqueo comercial con Cuba desde hace varios años, lo que hace que Estados Unidos y sus principales aliados tengan prohibido mandar ayuda humanitaria a Cuba, tengan prohibido negociar con Cuba y tengan prohibido apoyarlos en cualquier cosa, directa o indirectamente. Estamos hablando de aliados totalmente leales a Estados Unidos, es decir, no neutrales como pudiera ser México, que a pesar de que es aliado de Estados Unidos, eso no le prohíbe tener alianzas con otros países con los que Estados Unidos no concuerda ideológicamente. Entonces, como la mayor parte del mundo se divide entre aliados de China y aliados de Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos pues tienen prohibido, o más bien no quieren, dar apoyo hacia Cuba de ninguna manera y les vale. Actualmente Cuba sufre mucho con sus aliados ya que son pocos, pero a final de cuentas son aliados leales que siguen apoyando a Cuba, que saben de la situación y apoyan en lo que pueden. Por ejemplo, los aliados actuales son Venezuela, principalmente cuestiones de petróleo, China, que es inversiones y comercio, y Rusia, que son acuerdos militares y comerciales. A diferencia de la URSS, estas alianzas son más económicas que ideológicas. Históricamente, Cuba ha sido un país que ha resistido a la fuerte presión de Estados Unidos, que ha podido sobrevivir con lo que tiene, y es de los pocos países a los que se les han negado aliados. Además, a pesar de sus condiciones, ha tenido avances notables, pero pues su estilo de gobierno sigue siendo muy polémico por la forma en la que vive su población y, a final de cuentas, Cuba es un país que día a día sufre económicamente, principalmente la capital, y que sobrevive del turismo y otro tipo de intercambios con sus aliados.
Recordemos que esto comenzó como una colonia estadounidense que se independizó. Después terminó siendo un paraíso estadounidense. Luego llegó la época socialista de Cuba. Luego llegó el liderato de Fidel Castro. Luego llegó el de Raúl Castro. Luego el de Miguel Díaz-Canel. Vinieron las pandemias. Vino la decadencia de la URSS. Vino la decadencia de Venezuela. Realmente Cuba ha tenido muy mala suerte en esos aspectos, de que sus principales aliados decaen y por tanto decaen también indirectamente, de manera poderosa. Como reflexión final, hablaremos sobre qué le puede esperar a Cuba, qué está pasando con Cuba en estos momentos y proyecciones a largo plazo. Actualmente Cuba está en una situación crítica, marcada por su forma de gobierno que es el socialismo, que durante décadas garantizó un mínimo de seguridad social a cambio de lealtad política y dinero. Las dificultades que pasan actualmente no son solo crisis económicas. Cuba tiene muy seguido crisis de hambruna debido a los bloqueos que tiene Estados Unidos, que es uno de los principales exportadores de alimento del mundo, y pues todas sus empresas, todo su poder económico y toda la comida que viene de Estados Unidos no puede llegar a Cuba por esta ruptura comercial, ni tampoco de los aliados de Estados Unidos. Entonces esa es una situación muy fuerte, ya que pues, si bien sus otros aliados son leales, Venezuela pasa por situaciones similares, Rusia está muy lejos y Rusia pues tendrá que pasar sobre Estados Unidos para poder pasar alimento, algo que es más complicado, porque pues obviamente Estados Unidos no dejaba pasar esos productos tan fácil. Además, actualmente tienen un sistema frágil, tienen un sistema político de partido único, basado en el socialismo. También tienen fragilidades en el modelo económico por la caída de sus principales aliados. El más reciente colapso de la ayuda venezolana por pues la caída de Venezuela. Cuba también sufre cotidianamente con crear una economía autosuficiente, ya que pues está muy limitada por los bloqueos comerciales, además de que pues el hecho de ser una isla también ya tiene sus desventajas. La mayoría de situaciones que afectan al mundo, como pandemias, como restricciones, embargos, etcétera, terminan afectando severamente a Cuba, ya que pues de por sí no se ha podido mantener estable en bastante tiempo y ahora le meten más problemas externos, pues ahí está más complicado. Actualmente Cuba está tratando de recurrir a las empresas privadas, algo que sería prohibido para el socialismo, por decirlo así. Sin embargo, el Estado ha estado haciendo reformas para abrirse hacia empresas pequeñas y medianas en busca de mejorar su situación. Durante décadas el capitalismo fue repudiado en Cuba. Sin embargo, ahorita lo que están buscando es una fusión entre socialismo y capitalismo, tal como existe en China, que es un modelo económico mixto. Otra situación es que la mayoría de la población de Cuba no está de acuerdo con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, debido a que carece del carisma y el linaje histórico como lo fueron Fidel y Raúl Castro, que fueron directamente libertadores de Cuba. Su legitimidad depende de la eficiencia en la gestión económica y no solo del espíritu revolucionario de ese entonces. La severa escasez de alimentos y combustibles sigue golpeando directamente la vida cotidiana de la mayoría de cubanos, lo que ha provocado una migración masiva en los últimos años y más esperanzas de la población de abandonar el país lo más pronto posible. Una de las mayores crisis de migración a nivel mundial. Las generaciones modernas que no vivieron los triunfos de la Revolución Cubana de Castro están buscando priorizar el acceso a la prosperidad, la libertad de expresión y un mundo globalizado de Cuba, pero sin embargo, repito, por los bloqueos mundiales esta situación es muy complicada. El acceso a internet en Cuba es limitado, ha roto el monopolio informativo del Estado,
permitiendo la articulación de notas falsas, descontento social y protestas que ha habido en los últimos años en contra del gobierno. El problema del gobierno es que no sabe cómo responder a estas demandas sin sacrificar el control político del socialismo de partido único. Han buscado maneras de tratar de salvar todo, pero repito, es muy complicado para ellos por el bloqueo que tienen. Sin aliados poderosos, sin mayor cantidad de relaciones a nivel mundial, es prácticamente imposible que Cuba se pueda recuperar, y principalmente si Estados Unidos sigue bloqueando cualquier tipo de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues actualmente Cuba vive en un momento en el que el pasado histórico ha dejado de ser una garantía para el futuro. Cuba sobrevive principalmente del turismo, un turismo que también ha decaído con el paso de los años. Y la verdadera prueba de fuego que tiene el socialismo de partido único es si con el tiempo y con las reformas que están preparando pueden flexibilizarse lo suficiente para satisfacer las necesidades de su gente, las necesidades básicas como agua, luz y comida sobre todo, sin quebrarse ideológicamente, sin cambiar radicalmente de postura, o si el peso de su propia historia, si el modelo que han llevado en las últimas décadas lo desean conservar, los podría condenar a un aislamiento total y un estancamiento prolongado que puede terminar en una tragedia para Cuba. Entonces, esto básicamente fue un mega resumen de la historia de Cuba. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es lo que pueda pasar con esta isla? Es una situación pues lamentablemente imposible, fuera de control. También es una pena que países como Estados Unidos sigan negando apoyos a pesar de pues su poder, vaya. Y pues también hay bastantes problemas internos y externos que hacen que Cuba no se pueda desarrollar de la mejor manera y sobreviva prácticamente con lo mínimo. Entonces pues esto es lo que es Cuba. Pues ¿qué les pareció? Comenten qué opinan acerca de la situación, qué creen que pueda pasar o cuáles son los caminos posibles. La información que les di pues son hechos históricos que pasaron. Son hechos que han cambiado a Cuba con el paso de los años. Para finalizar, pues no se olviden de seguirme en todas las demás redes sociales: Instagram, TikTok y Facebook como Yeshua Days. Y además no olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube Yeshua Days, donde hago vlogs de viajes por el mundo. Entonces, ahí también explicamos un poco más de historia. Explicamos generalmente en un método audiovisual. Este es únicamente un método de escucha, pero ahí es un método audiovisual, donde puedes ver como mi opinión acerca de lo que visito. Otra cosa es que acabamos de terminar la serie de Los Ángeles, la cual ha sido un éxito rotundo y hay capítulos muy variados ahí, desde por ejemplo la cienciología, que fue el primer episodio de este podcast, también está allá, nada más que sin embargo allá está en un método audiovisual para que puedan ver un poco más visible lo que es la situación. Eso básicamente sería todo. Muchas gracias por estar en este podcast y pues comenten qué opinan sobre Cuba. Si es toda Cuba, con gusto te llevamos, por tu seguridad siempre te brindamos. Taxi, taxi, tu viaje es especial con nosotros, cada ruta es fenomenal. Desde La Habana hasta Santiago, nuestros taxis te llevan sin ningún estrago, con conductores amables y un precio ideal. Viaja con nosotros, será